Les damos la bienvenida a un nuevo podcast en RM Podcast. Hoy un episodio bastante particular, bueno, bastante anecdótico a la hora de contar las historias, porque vamos a estar hablando de ciertos sitios o de esas anécdotas de adrenalina que nos ha pasado en algún momento, y son historias que nos ha pasado a usted, a mí, a cualquiera de nosotros que está viendo ahora en este momento este podcast. Hoy vamos a estar contando anécdotas y diversos datos que puede que les interesen acerca de sitios peligrosos. Estamos hablando específicamente de Colombia. Si ustedes también quieren compartir su historia, su anécdota, lo pueden hacer a través de la caja de comentarios en YouTube y también a través de TikTok, que vamos a estar pues publicando algunos cortos interesantes de este podcast. Hoy en esta ocasión no me encuentro solo, obviamente, porque en este podcast se encuentra conmigo participante anónimo. Iniciamos con participante anónimo. ¿Cómo vamos? Bien, claro, sí, señor. Aquí está hablando agradecido de estar en ese nuevamente en este programa, en compañía del compañero Richard Medina, más conocido en el bajo mundo como RM. Pero hoy y en esta vez en este programa no estamos solos, ya que traemos un nuevo integrante, un nuevo compañero que será próximamente en algunos episodios también. Efectivamente. También conocido pues como Giancarlos. Ajá, así es, afirmativo, eso es correcto. De hoy en más nos estará acompañando el señor Giancarlo. Hoy en este primer episodio, como en un colegio, como si estuviéramos en un colegio, preséntese, dándole la bienvenida obviamente, y continúe, compañero, con su presentación. Ok, Richard, muchas gracias. Gracias por haberme invitado en este podcast. La verdad, pues algo emocionado, pues para empezar, como va a ser la primera vez estando de muchas que vamos a estar. Y pues nada, simplemente estoy emocionado de que iniciemos con el tema y podamos tener un buen debate. Excelente, eso me parece muy bien. Entonces, ya Giancarlo ya conoce cómo es la dinámica del podcast. Primero, antes de comenzar con el tema principal, puede que comentemos algo en particular, algún suceso, algún hecho que haya ocurrido, alguna noticia en especial. Y antes de comenzar ya con el tema, también se hablará del tema que es la siguiente crítica, que para los que estén apenas llegando a la sintonía del podcast, es criticando aquellas cosas que ocurren en la sociedad día a día y que a cualquiera de nosotros nos saca de quicio, nos acaba la paciencia, y uno siempre se critica por qué ocurre eso, por qué lo hacen, como por ejemplo en el banco, que se demoran mucho tiempo sacando dinero, viendo que uno, al contrario, no demora nada, demora cuestión de segundos, mientras tanto que hay otros que se demoran como si estuvieran, no sé, hackeando el sistema de la NASA, o si estuvieran jugando Doom en un cajero electrónico. Bueno, no sé. Pero en este caso, el día de hoy no nos compete ese tema. Hoy vamos a estar mencionando otro tema diferente. ¿Cuál es ese tema, participante anónimo? Muy bien, el tema de hoy para el programa de la siguiente crítica va a ser un tema que nos ha pasado, o bueno, que nos ha incomodado a muchos colombianos en los últimos años, porque ha sido controversial, ya que año tras año se ve como se empeora la cosa en este tema. Y va a ser el sistema de salud en Colombia, o EPS, centros asistenciales, centro de salud y ese tipo de cosas, ya que el peor sector de Colombia es el sector de la salud, ya que muchos viven inconformes con el tratamiento y pues muchas cosas que hay en el tema de la salud. Eso es por parte mía, pues lo que será el tema de la siguiente crítica del día de hoy. ¿Algo que decir, compañeros? Es correcto. Acerca de ese tema, bueno, se ha visto mucho hasta en noticias que la gente se queja mucho del tema del sistema de salud debido a que se demora en ciertos aspectos en cuestión de solicitud de medicamentos, solicitud de citas, a la hora de pedir, digámoslo así, una cita, a la hora de esperar, porque esos son puntos, son partes que también la gente se critica a la hora de la gestión, a la hora de hacer como una solicitud de una cita médica, y que mucha gente se siente muy inconforme con ese tema. Compañero Giancarlos. Es verdad, Richard, participante. La verdad, el sistema de salud en Colombia desde hace mucho tiempo ya viene con un deterioro, y ahora en estos años es cuando más lo hemos visto. Claramente, como lo comentaste anteriormente, la cuestión de sacar una cita, los medicamentos,
Es más, si ustedes me permiten, puedo contar una experiencia personal que me sucedió. Es válido. Eso fue más o menos hace unos 7 años. En ese momento la cuestión de la virosis del dengue estaba en su máximo apogeo. Eso era en toda parte de Colombia, pues había mucha gente contagiada de este. En este caso, pues también me pongo en esa. Resulta que pues en ese momento, pues claro, yo era un menor de edad, todavía era un niño. Entonces al ver eso, pues mi madre decide sacarme una cita y resulta que la dieron para cierto día a horas de la tarde. Pero incluso al momento de yo tener ya la cita, las enfermeras, pongámoslo en este caso, no querían atenderme. No querían atenderme a mí, tenían incluso muchos más gentes, más niños también de mi edad que estaban con dengue. Y no decían que no, que había sobrecupo, que no se podía, pero tú las podías observar a ellas, digamos, relajadas, podían estar tomando un descanso, y en cambio nosotros acá que ya estábamos, incluso yo puedo decir que estaba en una situación delicada porque incluso me tuve que desmayar, la gente que estaba alrededor tuvo que auxiliarme en ese momento, e incluso se tuvo que dar una pelea porque no solo era yo, éramos varios niños, o sea, una vida que apenas está comenzando y ya prácticamente estaba al borde de la muerte, y la gente, las enfermeras no querían. Quién sabe, obviamente también tendrán sus razones, no puedo decir nada, pero digamos, en ese caso debería haberle dado una prioridad a ellos, pues de hecho porque en ese momento somos menores de edad, entonces como siempre en el sistema de salud siempre se prioriza lo que es a los más ancianos y a los más jóvenes, pero en este caso no se dio ese servicio. Bueno, sobre lo que acaba de decir el compañero Giancarlos, tiene toda la razón. Y eso da pie prácticamente a otro posible tema futuro, y es de que algo de lo que el sistema de salud de Colombia se ha visto de que se le da prioridad es a la palanca. Es, digamos, a lo que es a la importancia, digámoslo así, el cargo que se tiene también, ya que si usted, por ejemplo, es una persona que se dedica prácticamente a algo común, no lo van a tener lo suficientemente rápido a alguien que se dedica prácticamente a algo sumamente importante. Cosa que no solo se ve en el sistema de salud de Colombia, sino en muchos otros sectores, y en el que sea posiblemente un posible tema principal. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa más? Resulta de que, por ejemplo, se ha visto a tal punto el deterioro en lo que es el sistema de salud, de que, por ejemplo, la ciudad donde vivo, cuando ocurre un accidente o ocurre alguna tragedia y llevan a la víctima a cierto centro de salud, la comunidad directamente dice lo mataron, ya que en ese centro de salud lo tratan bastante mal, no dan prácticamente el servicio al paciente que debería de ser, y eso y hasta probablemente tienen pues sus guardados en ese centro de salud, a tal punto en el que probablemente no se les da importancia, no se le da prioridad realmente a los pacientes, sino tienen que ser, si usted quiere que al menos le den un poquito más de prioridad y de verdad lo atiendan bien, tiene que ir directamente a urgencias a la EPS, no a un puesto de salud prácticamente. Ese es el comentario mío. Compañero RM, te doy la palabra. Mire que de ese tema en particular ocurre algo también, oyéndose uno como tan lejos acerca pues, de la rosca, y es que para poder que a uno lo atiendan, bueno, debe tener uno dinero, bastante dinero para poder que lo atiendan a uno, para poder tener, digamos así, como un servicio algo decente, o también, es que a veces como que ni eso también sirve. Eso, y otra crítica, otra queja por otro lado, es que para uno poder pedir una cita médica, tiene que estar literalmente llegando uno muriendo. Tiene que estar con la herida afuera, tiene que estar con los intestinos afuera para poder que lo atiendan, y eso que ni así lo atienden tampoco, porque he visto recientemente, pues vi un video en YouTube de unos youtubers y todo eso, que se quejaban de eso, que llegaron a una clínica precisamente y por un malestar que tenía una de las personas, tenía un malestar y llegó a la clínica como para que lo atendieran, no sé, para que le diagnosticaran algo. No la atendieron. En pocas palabras le dijeron que tenía que llegar casi muriéndose para poder que lo atendieran. Eso es muy crítico, eso es muy reprochable en cuestión de que ni siquiera ni para un diagnóstico, o sea, llega, lo atienden, no dicen, bueno, está bien, está mal, no mencionan nada, sino que de una tiene que llegar uno prácticamente en las últimas para poder que lo atiendan. Adelante, compañero.
Claro, Richard, de hecho la verdad se mira, es la verdad algo decepcionante, puesto que es el sistema de salud público, el sistema que es creado para la gente que es dispuesto a atender eso. E inclusive ni siquiera estando en ese estado tan crítico, el sistema lo ayuda. A veces tú puedes mirar gente que literalmente, no sé, puede haber recibido alguna puñalada, algún disparo con arma de fuego, e incluso estando en ese momento crítico, el sistema de salud le dice, no, es que usted tiene que esperar, tiene que hacer un turno y esperar hasta que le den ese turno para decir usted qué tiene, para después ver en qué sala tiene que estar, y esos minutos en los que, o en ese tiempo en el que la gente hace eso, estando en ese estado, puede ser vital, ya que ese tiempo puede ser, digamos, en ventaja de él para que él pueda recuperarse, para que pueda tener pronto su sanación, o al menos pueda ser tratado para al menos estabilizarse, ya que pues obviamente esa estación crítica puede literalmente causar la muerte, y en ese lapso él simplemente pueda morir, simplemente porque no, resulta que el sistema de salud, no importa a la gente si está en un estado crítico o no, tiene que hacer un turno, y en ese turno pues puede haberse desangrado, puede haber algún problema en el sistema nervioso cardiovascular, y no se murió ahí. Entonces van a decir, no, fue por la balacera, pero en parte eso también se podría ser considerado como negligencia, ya que hasta teniendo la gente así en ese estado, no tienen, digamos, la prioridad para darles a ellos una atención. Claramente se sabe que hay mucha gente que también está enferma, que está en ese estado, pero también en mi caso, digamos, sería algo injusto, porque si esa gente que está así en esos estados tan delicados los hacen exponer en la misma fila, vuelvo y reitero, pues lo mismo que pasa, pues obviamente corren más probabilidad de que ellos puedan sufrir algo grave más adelante, dado el tiempo de espera que ellos tuvieron. La verdad, pues no parece injusto. Si tú miras en países de primer mundo, voy a dar por ejemplo en el caso de Estados Unidos, aunque el sistema de salud allá, pues claro, es más costoso, digamos allá cuando tú llegas a emergencia, te da la prioridad. El señor recibió, no sé, impactos de bala, entonces de una vez son llevados a urgencias, de una vez miran qué tienen, lo estabilizan, y ya después pues claro, se calman las cosas, van viendo cómo pueden ayudarlo en toda esa cuestión. Todo ese tema de lo que es el mal sistema de salud que se tiene en Colombia, el mal sistema de salud que se tiene en Colombia, ustedes, respóndame ahí por turnos, ¿creen que Colombia estaba capacitada para lo que era atender una pandemia? Por mi parte, creería que no, porque de hecho si tú puedes observar cuando inició la pandemia, cuando nos dieron como tal la cuarentena, la gente que se empezó a infectar, no, o sea, no había un método, porque pues, y no solo acá en Colombia, eso incluso podemos incluir países como el primer mundo, ya que pues prácticamente era algo nuevo, algo que nunca se había visto. Fueron 2 años que la verdad pues se perdieron, fueron abiertos a unas nuevas experiencias, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita en este podcast, estamos haciendo por medios virtuales. En ese momento pues claro, nadie tenía ese conocimiento, nadie sabía qué hacer, cómo tratarse, nadie sabía, digamos, las medidas, aunque ya estaban, pues claramente pueden que sean o no pueden que hayan sido las adecuadas, pero eso fue para todos, no puedo decir en Colombia, sino a nivel global. Claramente afectó a todo el mundo, y ya a medida de que pasaba el tiempo, pues ya claramente mientras se iban descubriendo las vacunas, puede ser la Pfizer y demás que variantes que se crearon, pues claramente ya se pudo tener una medida, un control de esa pandemia. En la opinión mía, obviamente no estaba preparado, porque eso fue un momento para otro. Tampoco se esperaban de que se presentara la pandemia y ya tuvieran como una contingencia para ese tema. No estaban preparados para ese tema tampoco. Lo que pasó sí fue que trataron como de esquivar mucho para tratar de repeler eso, pero pues fue imposible. Trataron de evitar cuestiones de viajes, evitar que salieran de las casas, evitaron muchas cosas hasta que al final llegó, me parece que fue de Italia que llegó la primera contagiada, y ahí fue que se desencadenó todo. Ahí fue donde empezó todo y se empezaron a presentar los contagios. Luego se empezó, después de los contagios, ya ahí sí se empezó todo el mundo a encerrarse. Y hasta que no empezaron a darse en las primeras vacunas, que como que más o menos eso fue como lo que aplacó un poco el tema de la pandemia. Y también
se dio como, hay una medio solución hasta día de hoy que ya, digámoslo así, está algo, pues ya está solucionado, digámoslo que en un 99.8%, porque por ahí siempre salen noticias de que hay una variante que salió una variante nueva del COVID, que salió una variante diferente, una variante más agresiva, pero pues que al final no llega a ocurrir nada. Ahora, más adelante, participante, voy a comentarles un dato de la nueva supuesta pandemia que dicen que todavía no está declarada como pandemia, sino que ya es algo internacional, pero no está declarada como pandemia. Ya más adelante les comento. Adelante, participante. Curiosamente, te iba a hablar de lo mismo. Ajá. ¿Crees que para la supuesta nueva pandemia de la viruela del mono están listos para enfrentarlo? Y si se diera, si fuera real, o pues no se sabe, ¿creen que sí? Hay tiempo para eso, o sea, digo yo, ¿no? Que les están dando tiempo para eso, para blindarse de ese problema, porque apenas está declarada como emergencia internacional, más no está declarada como pandemia. Listo. Hay algo, Richard, que digamos también tenemos que tener en cuenta, y es que esta nueva enfermedad, a la que prácticamente están posibilitando como una próxima pandemia, la viruela del mono, es más agresiva que la que tuvimos con el COVID-19. Entonces podemos también tener la probabilidad de que tal vez no tenga más capacidad de infección, no sea fácil de transmitir, pero sin embargo es más letal, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces puede que a medida de que esta sea más letal, tú sabes que obviamente esas virosis pueden mutar y se puede generar incluso otra variante que posea tanto la letalidad de la viruela del mono como incluso la capacidad de propagarse como la tuvo el COVID-19, lo cual claramente es algo crítico a nivel global. Y por ejemplo, como nos pasó con el COVID-19, que tardamos aproximadamente 2 años de poder salir de esa pandemia, si esto de verdad llegara a suceder, Dios quiera que no, pues la verdad sería algo más crítico, sería algo más complicado, porque al ser, como vuelvo y reitero, algo tan peligroso, entonces, por ejemplo, las muertes que hubo en el COVID-19, la verdad no recuerdo bien, creo que fueron más o menos aproximadamente unos 5 millones de personas, e incluso menos. Ya tú, Richard, si tienes los datos, pues me podrías corregir, fueron muchas más. Ahora imagínate una enfermedad, una viruela, que es más letal. O sea, imagínate los números que pueden aumentar en eso, y van a ser, y si llega a ocurrir, van a ser muy significativos. Ya no van a ser cualquier 5 millones de personas, podemos incluir e incluso escatimar casi unas 100 millones. Y eso afrontando, digamos, de que se pueda mitigar lo más pronto posible, porque estudiar una viruela, una virosis es complicado, porque tenemos que saber qué lo fortalece, qué lo puede debilitar y qué es capaz de erradicarlo a través de las combinaciones que pueden hacer los científicos en sus laboratorios. A eso quisiera decir, pues, de que la viruela del mono, para ser más exactos, el tema de lo que acaba de hablar Giancarlos, pues podríamos hacer prácticamente autocrítica a la sociedad sobre prácticamente esta supuesta nueva pandemia con más detalle y más profundidad en el próximo podcast. ¿Qué opinan ustedes? Es correcto, sí. Aquí para darle un dato adicional a Giancarlo, lo que me estaba comentando de las cantidades de muertes. Ojo, solamente están dando, encontré fue el dato del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2021. Sumaron casi 15 millones de personas muertas entre ese lapso de tiempo, un año prácticamente. Casi 15 millones. Ahora súmele entre 2020, a 2023, que creo que fue el año en que dieron el fin de la pandemia. Claro, o sea, podemos dar casi una estimación de casi unos 25 entre 30 millones de personas, que a nivel global, pues claro, como somos casi billones de personas que habitan en este planeta, pues sería una cantidad minórica si lo ponemos a observar en ese sentido, pero digamos en sentido 15 millones de personas es casi la mitad de lo que ahorita tenemos de población acá en Colombia. Prácticamente es como si se hubiera erradicado todo un país. Efectivamente, sí. Bueno, y aquí rápidamente, ya para dar fin al tema de la siguiente crítica, unos datos acerca de la viruela del mono, de cómo se puede contraer. Se puede contraer a raíz de personas infectadas, tocándolas,
besándolas o teniendo relaciones íntimas, según lo que dice acá. También a través de animales infectados, al cazarlos, despellejarlos o cocinarlos también. Aquí aplica también comiéndoselos. Materiales contaminados como ropa de vestir o cama o agujas con personas que hayan sido contagiadas o que hubieran tenido contacto con personas que tuvieran la enfermedad. Además, las embarazadas pueden transmitir este virus por vía del feto. Y también, ahí finalmente, si ya está diagnosticado o cree tener el síntoma de esta viruela, según dice acá, que hay que comentárselo a la persona con quien haya estado en contacto cercano recientemente, quedarse en casa hasta que se caigan todas las costras y se renueve la piel, y cúbrase las lesiones y lleve una mascarilla bien ajustada cuando esté con otras personas, y también evite el contacto físico. Hay que recordar también que la viruela símica en Pox, que se llama el virus, esta es una enfermedad infecciosa que se causa por un virus que emite el animal que viene de origen, que es el mono, y que puede provocar una erupción dolorosa, también inflamación en los ganglios linfáticos, y también produce fiebre. La mayoría de las personas se recuperan totalmente, pero algunas enferman gravemente, tal cual como ocurrió con el COVID. Ahora pasemos de lleno a hablar acerca del tema del día, que es, adelante participante anónimo, ¿cuál es el tema del día? No, ese sí, preséntelo usted. Vale, perfecto, entonces ese lo presento yo. Ese es vamos a hablar acerca de las ocasiones cuando nosotros nos hemos sentido en peligro, ya sea estando en la calle. En la casa no creo que eso llegue a ocurrir, más que todo en la calle, que momentos, no sé, en los que o nos han llegado a atracar, o hemos estado en un barrio peligroso, o en algún momento nos hemos sentido como en esa situación de peligro que uno busca, que por la misma adrenalina de la persona busca cómo escapar. Vamos a contar anécdotas, como ya lo hemos dicho. Si tienen alguna anécdota la pueden contar en los comentarios, que en un próximo episodio lo estaremos ampliando, lo estaremos comentando, también lo estaremos leyendo. Y también recuerden seguirnos a través de nuestro TikTok, que lo tienen en la descripción de este video, y también seguirnos a través del canal de YouTube suscribiéndose. ¿Quién quiere empezar? Compañeros, pues yo quisiera decirle que son situaciones prácticamente en las que también te hayas salvado de milagro, pero que en pocas palabras hayas sentido el peligro y la adrenalina, el miedo, sucumbiendo ante tu cuerpo. Por ejemplo, a mí hubo una vez cuando yo era bastante pequeño, me encontraba en un sitio deportivo bastante conocido en la ciudad donde vivo. Estaba saliendo de entrenar fútbol en ese sitio deportivo. Cuando estaba saliendo, yo era bastante pequeño, yo era bastante inocente. Unos muchachos, pues la zona donde estaba ese sitio deportivo de por sí es peligrosa, es bastante conocida pues prácticamente por lo peligrosa que es. Pero yo, por el amor al deporte, iba y entrenaba allá. Sucede y pasa ante que la hora en la que yo fui a salir fueron las 18 horas militares, o sea, las 6 de la tarde, las 6 de la noche, aquí en Colombia. Y resulta que pues yo llevaba unos guayos bastante buenos, bastante elegantes. Para ese momento, siendo las 6 de la noche, los colegios normalmente en Colombia pues suelen tener su última jornada y pues ya dan la salida. Cuando dieron la salida, unos jóvenes bastante adolescentes de un colegio también pues del barrio peligroso salieron, pero era un combo, digámosle, un grupo de 6 personas. Casualmente estaban también pasando por ahí y yo estaba saliendo del lugar, cuando curiosamente pasó de que ellos me miraron y yo los miré. Cuando ellos me miraron, me dijeron: uff, qué hermosos zapatos, me encantaría probármelos, muchachos. Por un momento yo pensé en correr, pero lo que yo hice fue seguir adelante, pensando en que lo decían tal vez molestando, lo decían tal vez recochando, y pues no les puse atención. Me fui a comprar una empanada, una arepa, no me recuerdo qué era, precisamente para no demostrarles miedo, sino no prestarles atención. Consejo que me había dado un familiar, que cuando esas cosas pasaran no pusieran atención. Muchachos, cuando esas cosas pasen, corre o frentea, una de dos, no demuestren miedo. Entonces, ¿qué pasó?
En ese combo de 6, al ver esto, es una situación en la que ellos pensaron que yo tuve miedo y se me fueron acercando. Obviamente estoy casi que seguro que si hubiera dejado que se me llegaran prácticamente a acercar al lado, me hubieran agarrado entre los 6, me hubieran quitado todo, me hubieran dejado sin nada. Hasta sin zapatos, me hubieran devuelto en pantaloneta a la casa. Cuando sucedió esta situación, resulta de que casualmente vi que iba pasando un bus por la avenida principal y ellos venían en la acera. Entonces yo tomé y hice las de Karate Kid. Agarré y me fui por el bus y ellos tuvieron que esperar. Mejor dicho, crucé la avenida enfrente del bus y ellos tuvieron que esperar a que el bus pasara de lleno para poder pasar. Y entonces eso me dio a mí un tiempo como de lapso de 3 segundos de corrida hacia una cuadra arriba prácticamente. Pero ellos venían detrás, todos los 6. Tiene una velocidad que los veía cada rato que se acercaban. Yo llegué y corrí como 2 cuadras hasta que literalmente me escondí en una tienda. Ellos quedaron perdidos. Literalmente eso fue una corrida tan brutal que diría ni un ladrón de aquí en Colombia se la pega. Pero literalmente eso fue recorrer 2 cuadras en menos de, póngale 15 segundos, 10 segundos. Y cuando yo crucé una cuadra, yo vi que todavía venían detrás mío. Cuando ya vi en la otra cuadra, literalmente yo me metí en una tienda pensando que de pronto seguían detrás mío y que como en las películas iban a seguir derecho o alguna cosa así. Cuando yo vi, ni siquiera me venían persiguiendo. O bueno, creo que los vi al fondo. Pero un señor agarró y vio eso, vio que me querían quitar todo y literalmente les dijo: fuera de aquí. En el chino tranquilo, tales. Yo por un momento dije: señor, me has mirado a los ojos. Literalmente, por un momento, cuando empezaron a correr, yo por un momento los vi más cerca y pensé que me iban a alcanzar y pensé que me iban a quitar todo. Eso fue, mejor dicho, me pegué una sudada que no me pegué en todo el entrenamiento corriendo esos 15 segundos. En ese momento, cuando ve que ya uno está acorralado, uno libera una cantidad de adrenalina que uno corre. No se explica en ese momento cómo salió la situación. Y ahora, por otro lado también, ese personaje, ese señor de la tienda, ese señor es como si hubiera sido un ángel de la guarda. Porque en el caso hipotético de que no hubiera estado el señor, hubiera sido probable que los que lo estaban persiguiendo lo hubiesen alcanzado. O sea, porque es muy... o sea, es que en ese momento la situación se dio para todo, porque primero, listo, ya lo estaban correteando. Segundo, estaba la tienda. Tercero, el señor de la tienda que lo defendió. Y bueno, y cuarto, también la adrenalina que soltó en ese momento para que ninguno de los 6 lo alcanzara. Fue algo impresionante que no lo hubiesen alcanzado. A ese señor... Yo le digo el señor Miyagi, literalmente me defendió como en la película de Karate Kid. No, y fuera de vaina. Prácticamente yo que me venía persiguiendo detrás de él, yo dije, me salvé. Esa escena y tal cual, sí. Lo otro, esa escena tal cual como en la película. Sí. Y lo otro, yo digo, si hubieran sido de 2, de pronto no hubiera corrido, pero no, oportunidad no tenía, eran 6. No, eran 6. Es que... Compañero Giancarlos, ¿algo que decir? De hecho, sí, quiero comentar, junto con Richard, cuando uno hace esa segregación de dopamina, algo interesante, resulta que nosotros como tal, al no tener esas situaciones, nosotros solo somos capaces de usar la fuerza de nuestro cuerpo solo el 20%. Mientras tanto, ese 80% se mantiene escondido y de hecho todavía incluso siguen haciendo investigaciones de cómo poder usar más ese porcentaje que nosotros tenemos, ya que ese porcentaje solo se nos permite usar cuando nos sentimos en esas situaciones de peligro, cuando nuestro cerebro segrega la adrenalina. Entonces esa puede ser también, claro, una de las posibilidades, digamos, de que por los cuales esos jóvenes, esos adolescentes no pudieron alcanzar a nuestro participante en ese entonces, pues que claro, al momento del cuerpo de sentirse en esa situación extrema, en esa situación de peligro, el cuerpo le permitió usar más de su capacidad para poder liberarse de esa situación. Y claro, muy afortunado de haber encontrado a ese señor que, como tú dijiste, es como un ángel de la guarda,
porque puede que hubiera sido otra posibilidad de que no haber encontrado a alguien y que entre los 6 tal vez lo hayan acorralado y podían haberle robado todas sus pertenencias y pues la historia hubiera sido otra. Pues yo la verdad tengo varias anécdotas, una que incluso puedo decir no se podría considerar tal una situación de peligro, sino es más como, digamos, más adelante lo explicaré bien, pero bueno, resulta que yo también, en mi infancia, en mi casi adolescencia, yo jugué mucho fútbol, yo participaba en torneos, iba de viajes. Resulta que en uno de esos era, si mal no recuerdo, el torneo nacional. Teníamos un partido que la verdad era muy importante. Prácticamente nos jugábamos la clasificación a la siguiente fase. Entonces prácticamente era un partido a muerte. Ahí era el que ganaba o el que perdía, no podía haber empates. Entonces, pues claro, el entrenador nos dijo, muchachos, tienen que darle 100, yo no los puedo cambiar a ustedes porque ustedes son el equipo principal. Entonces, como se dice acá, guerrela hasta donde más pueda. Entonces comienza el primer partido, todo va bien, vamos empatados, el partido se pone aguerrido, nos toca dar mucha exigencia física y digamos que dura así casi todos los tiempos. Cuando ya llega casi el minuto 80, pues yo soy de la posición de lateral, es una posición en la cual se requiere mucho desgaste físico para ir y volver en la banda todo el tiempo. Entonces, pues claro, tú te imaginas ya 80 minutos corriendo y bajando, yendo a defender, yendo a atacar, a acompañar a los compañeros para darles unas posibilidades de pases, para poder de pronto dar una asistencia, una oportunidad de juego. Pues ya en ese momento yo la verdad estaba muy fatigado. Ya la verdad no podía más, las piernas, sinceramente yo quería dar un paso y ya la verdad estaban temblando. Yo le comenté a mi entrenador, pero mi entrenador dijo, no, Chino, yo la verdad usted no lo puedo sacar porque me prácticamente bajo la defensa, porque yo, pues claro, como somos los titulares, pues cada uno se entiende bien con su línea defensiva, con todo su equipo. Y claro, en ese factor, en ese momento que es tan determinante que cualquier cambio, cualquier cosa puede favorecer o jugarnos en contra en este partido, pues entonces decidimos mantenernos. Resulta que ya casi acabando, pues llega un momento en el que el cuerpo, digamos, se me empieza a poner la vista, a nublar la vista, y incluso siento latidos en el corazón, como si el cuerpo me estuviera diciendo, ya está llegando un límite, ya no puede dar más. E incluso empecé a ver borroso, yo me asusté en ese momento, la verdad no sabía qué hacer porque pues era una experiencia nueva, algo que yo nunca había experimentado, y pues en ese momento yo sentí miedo, yo dije, pues como uno acá dice los colombianos, marica, me estoy muriendo, o eso así. Pero pues resulta que yo seguí con eso, y al momento sucede algo raro porque, por ejemplo, hablando de estas situaciones de peligro, no sé si mi cuerpo empezó a segregar adrenalina, y cuando pasó eso, en ese momento el cuerpo como que se me paralizó por un momento y ya después me sentía como si yo no hubiera corrido, como si todo ese desgaste físico que yo tuve anteriormente a lo que de los 80 minutos para abajo del partido nunca hubiera pasado, como si apenas estuviera entrando al partido. Y empezaba a correr más y empecé a volver a jugar en el ritmo normal, e incluso mi entrenador se sorprendió que ya, bueno, fuimos al partido, pues desafortunadamente no pudimos pasar, e incluso mi entrenador dijo, Chino, ¿usted cómo hizo si usted ya la verdad estaba que no daba más? Incluso yo no sé cómo explicarlo, ya después me di cuenta que resulta que cuando son atletas hay algo que le llaman como el estado de flow, que es un estado en el que cuando tú ya superas los límites físicos y mentales, el cuerpo te da, por así decirlo, una reserva que él tiene por ahí y te permite, digamos, por así decirlo, jugar más del límite que tú tienes permitido. Pero eso también tiene un costo, y yo también me di cuenta que a los días siguientes, créame, yo la verdad no tenía un dolor en el cuerpo que nunca antes había sentido, casi ni podía moverme. Y pues le costó como casi unos 2 días de reposo total, de no poder hacer nada, ninguna actividad física, porque al momento de hacerla del cuerpo de una vez me empezaba a doler y me tocó quedarme en reposo esos 2 días. Y digo que es fuerte porque nunca antes había experimentado eso y no sé si alguno, digamos, haya tenido eso, tal vez en los comentarios alguna gente que haya experimentado algo similar o la misma situación. Yo hago una pregunta rápida sobre el caso.
¿A qué le atribuye lo que le ocurrió, como esa descompensación? ¿Fue una mala alimentación? ¿No durmió bien? Eso es lo raro, porque nunca había sentido eso. Yo dormí bien, yo siempre, yo tenía un compromiso que siempre que tenía un partido antes, siempre descansaba bien, me aseguraba de comer bien. De pronto si no comía en exceso, claramente para no llegar pesado a ese partido. Puede que me haya contribuido eso, ya que yo siempre almorzaba o comía, desayunaba algo ligero, dependiendo también la hora del partido. Puede que ese haya sido un factor que me haya afectado y que me haya permitido pues que se dé toda esta situación. También, bueno, no sé si también haya o se acuerde cómo estaba el clima en ese entonces, porque pues puede que haya habido mucho sol o no sé, o mucho frío, o que haya habido algún factor en el clima que le haya como incidido a la hora de que le saliera como ese problema. Factor que yo creería, y de hecho casi sabemos acá en Colombia, mayormente el clima siempre es cálido, siempre ha sido cálido, y pues cuando tú estás en esas canchas de fútbol, esa no era una cancha de pasto natural, no era un pasto sintético, que tú sabes que eso tiene caucho, y cuando hace, digamos, a pleno mediodía, ese caucho es caliente, es muy caliente. Y claro, eso también afecta porque incluso la temperatura en ese campo, más lo que está ayudando el sol, la temperatura es muy alta. ¿No? Y pues claro, al no tener de pronto una buena hidratación, claro, continúa, dime Richard. Sí, a eso me iba yo también, la hidratación, que no estuviera bien hidratado. Yo diría que sí nos dieron hidratación claramente al medio tiempo, pero dado digamos a las altas temperaturas, eso pues claramente digamos, normalmente cuando tú juegas un partido te pueden dar una hasta máximo 2 bolsas de agua por tiempo. Y pues claramente esas bolsas de agua no van a ser suficientes porque la temperatura es muy alta. Tras de ello tú estás ejerciendo una actividad física que también requiere un desgaste físico, tu cuerpo también necesita esa hidratación. Entonces claro, esos factores dan en contra y pues claro, uno puede haber sufrido una deshidratación ahí. De hecho se han visto varios casos, no solo a veces en el fútbol, por así decirlo, amateur, sino casi a nivel profesional, que a veces requieren hacer cambios de manera inmediata por las mismas cuestiones climáticas. No, y mire que también cuando yo estaba en el colegio, un profesor de física nos decía que cuando uno hace actividad física, ya sea correr, ya sea trotar o ya sea cualquier otra actividad física que requiera de desgaste físico extremo, uno no debe tomar agua así en cantidades de una tomar agua, no, tomar de sorbo, de a poquitos. No me acuerdo para qué era y tiene lógica. Yo una vez hice el ejercicio, corrí bastante, troté demasiado y me dio por tomar agua y no sé, me sentí mal en ese momentico. Participante, ¿tiene algo para decirnos? Literalmente el profesor vio cómo activó el Kaioken. En pocas palabras, sí, porque mire que apenas uno terminaba de correr o alguna otra cosa y uno llegaba, claro, el instinto de uno era tomar agua como un desquiciado. Y apenas uno tomaba agua de una. De esa forma, uno como que se maluqueaba. Entonces la recomendación era, va a correr demasiado, se va a agitar bastante, tome a sorbitos, no tome en cantidades grandes. Para proseguir rápido con la siguiente historia mía también. Inicio, 1 de enero, literalmente. Tenía como 15 años. Literalmente fue en 2020, 1 de enero de 2020. Salimos de viaje con la familia hacia un lugar no tan conocido de la ciudad, pero pues un lugar, digamos, como yo siempre, por mi experiencia también de mi trabajo como salvavidas, que ya lo he contado en los anteriores episodios, también sucede que a mí me gustan más las piscinas naturales que las, digamos así, que las de cloro y las de sal y así. Entonces nos fuimos precisamente para unas piscinas naturales que quedaban afuera de la ciudad, donde hay unas colinas grandes y está la piscina y una finca y Estamos ahí con la familia. Los adultos, ya saben, pues se quedaron ahí charlando, mientras que yo y mis primos nos fuimos a ver la vista, a ver al mirador. Entonces eso era una colina sumamente grande, tanto así que el camino era obviamente pasto, pero solo era digamos, solo podía pasar uno, y eso era subir una colina que era bastante alta. Literalmente eso fue una subida como de 15 minutos. Y parce, llegamos allá, una vista hermosa, ya quedamos hablando, charlando, tomamos foticos 15, 20 minutos. Y pues parce, también, curiosamente, cuando hay un primo con el que a mí me gusta
me gustaba hacer mucho competencias. En términos de lo que era para ese tiempo el físico, decir, no, yo llego menos cansado que usted es muy lento y ta. Pero a pesar de todo, la colina nos cansó. Pero pues yo estaba todo, digámosle, todo, me sentía a lo mejor porque mi primo se había cansado y yo no. A lo que ya había terminado la subida, ya estábamos arriba. Pasó todo eso, nos tomamos foticos ahí, tales, charlamos, miramos un rato. Cuando ya dijimos, ya es hora de volvernos. Ahí vienen el participante pequeño que hizo. ¿Qué creen que hizo de bajada? El payaso este. Yo supongo que les dio por correr. Y le atinaste, compañero. Sí. Se me dio a mí, se me dio a mí por correr, diciendo, no voy a bajar esto rápido. Cuando en plena corrida hacia abajo, literalmente en esa colina, perdí el control y literalmente eso fue volar al aire en una caída, pero pongámosle unos 6 pisos de altura caí directamente hacia la tierra, digámoslo así, hacia el pasto, digámoslo así, pero quedé literalmente a unos 10-20 centímetros de una piedra. Cuando caí, literalmente se me sacó todo el aire y menos mal alcancé a poner la mano para que no me pasara nada en la cara o la cabeza, pero a lo que me paré, literalmente yo era revisando y era pero lo que hace uno después de revisar la moto cuando pasa un accidente, ¿qué me pasó? Tan la rodilla todo bien, tan la mano, parce, no me pasó nada. En tremenda caída tan alta, literalmente yo me caí y mi primo se demoró unos 3 minutos y eso que él se vino deslizándose 3 minutos en bajar rápido para ver qué me pasó. Cuando me revisa y también dijo, pero no le pasó nada, lo mucho se raspó, se rayó. Pero parce, es una caída que primero 10 centímetros más de fallo y no me pego contra la tierra del pasto, sino me pego es contra esa piedra y ahí sí hasta ahí duré. Segundo, literalmente aún así me debió haber causado algún daño, tal vez me hubiera roto una rodilla, un brazo, alguna cosa, más que toda la parte de las manos, porque yo me protegí mucho con eso, o me hubiera sacado el aire o alguna cosa así, pero ni eso. Cuando llega el primo y pues me revisa, gracias a Dios no pasó nada, pero es una situación en la que en esos 4 o 6 segundos que estuve en el aire, yo por un momento, sentí que el tiempo pasó tan lento que pensé, que alcancé a pensar unas palabras y hasta aquí llegué. Esa es la situación de adrenalina. Lo que más me dio shock y miedo también, ¿saben qué fue? Como era un viaje familiar, que ese familiar con el que yo venía acompañado no se diera cuenta y pues obviamente se iba a dar de cuenta. Parce, pensé que me iba a dar una pela. Porque yo vivo con el familiar, pensé que me iba a dar una pela y gracias a Dios ahí había otro familiar que era bastante tranquilo y también se enteró de eso y lo calmó. ¿Algo que decir, compañeros? Bueno, fue una salvada bastante brava, ¿no? Aparte de la salvada, el castigo que se le hubiera venido encima hubiera sido grande, pero milagrosamente se salvó ese castigo. Perfecto. ¿Algún otro aporte ya para pasar con Giancarlo con la siguiente historia, con la segunda ronda? No, realmente por parte mía no. Antes yo quiero escuchar a ustedes dos. Listo, Giancarlo, continúa con la siguiente historia, por favor. Listo, prosiguiendo y de hecho contando la cuestión, digamos, de esa cuestión de la juventud, yo tengo una anécdota que puedo decir que mayormente esta situación sucedió fue más que todo por inmadurez mía. Te lo voy a resumir brevemente. Yo pues en ese momento ya estaba en grado 11, entonces estaba llegando al colegio, teníamos un permiso de llegar a las 8 de la mañana y yo la verdad en esa época puedo decirte que la verdad sí era inmaduro en algunos aspectos. Entonces cuando yo iba a ir al colegio, que me estaba dirigiendo el transporte público, yo andaba con un collar que era de color dorado, que se asemejaba mucho pues a un collar de oro de verdad. Entonces yo lo llevaba puesto con mi uniforme y lo dejaba al expuesto, a que se viera a simple vista. Al momento de yo tener que ir al colegio me tocaba pasar por una cuadra la cual pues sí era muy peligrosa, prácticamente casi no pasaba nadie, si pasaba era gente de habitantes de calle, recicladores, personas que se dedican pues al arte de robar. Entonces pues en ese momento yo estaba pasando y había un señor que estaba consumiendo sustancias psicoactivas. Yo la verdad lo ignoré, yo sí quería seguir derecho, yo iba pues obviamente iba a mi jornada de este momento de que el señor
el habitante de calle me mirara ese collar, él de una vez, ustedes saben cómo ellos hablan, pues me dice, uy, perrito, venga, déjeme ver ese collar, que yo no sé qué. Entonces, pues yo obviamente, yo la verdad fui, por así decirlo, muy bocón. Y yo le dije, pues no podría decirlo acá brevemente porque también eran las palabras muy explícitas, muy groseras. Pero digamos que en otras palabras le dije un montón de groserías. Al momento, pues claro, de yo decirle eso porque pues, me sentía con confianza y toda esa cuestión, pues el señor va y saca lo que conocemos acá como una pata de cabra. Me la saca y me va a decir, bueno, si usted no me quiere dar eso, papito, puedo hacerlo por las malas. En ese momento, pues claro, yo una vez sentí un miedo por dentro, pero pues como habíamos dicho anteriormente, uno tiene que demostrar ese miedo, ya que pues al ver eso, él hubiera dicho, no, aquí es más fácil, aquí ya me derrobé ese collar. Entonces pues yo intenté dialogar la situación, intenté al menos ganar tiempo y ver qué intentaba hacer. Cuando pues listo, yo empecé como a intentar retarlo, pero de forma así calmada para hacer tiempo. Y pues alcancé a observar que había precisamente una patrulla de policía a unos cuantos metros, que pues claramente sí me quedaba lejos. Pero entonces lo único que yo pues pensé ahí, pues dije, fue la única es arriesgarme, correr todo eso, que eran aproximadamente casi unos 150 metros, y evitar de que esa persona me pueda hacer algún daño con esa arma cortopunzante que él tenía, y al menos llegar ahí para mí ya sería un punto seguro. Entonces cuando menos lo intente, pues yo le hago como el amague de que le voy a la cadena. Yo, listo, dale, parce, todo bien, no hay problema, yo se la entrego. Pues claro, yo hago eso y digo, uy, ¿qué pasó acá? Y el habitante se cree el cuento, él voltea, apenas voltea, yo de una vez empiezo a correr. Él obviamente se empieza a ir detrás mío y hubo un punto incluso en el que me intentó dar con su arma cortopunzante, me alcanzó incluso a rasgar una parte del buzo del uniforme, pero pues obviamente por el miedo, por ese golpe de adrenalina no le puse importancia a eso y seguí derecho hasta que llegué a la patrulla de policía. Ya cuando llegó eso, pues claro, el habitante al ver eso pues de una vez se retiró. Pero pues ahí cuando ya después yo en esa situación, pues yo puedo decir, sí, yo las cagué porque por palabras mías, al ser alguien insensato en esa situación, provoqué todo eso. Mire que en ese momento, claro, hay algo que uno debe aprender, pues, que le enseña la vida también, es que a un loco no se le puede, digámoslo así, como hablar feo. A mí me han enseñado eso. Porque yo trabajé en sitios así como complicados, donde dependiendo de lo que estuviera haciendo en ese momento la persona, o no lo mire directamente, o no le hable, cualquiera de esas dos, como para no agrandar el problema y evitar que se produzca en ese momento o un robo, o que vaya por usted a atacarlo. Puede que ese factor para evitar ese tipo de problemas. Claro, y pues como tú dijiste, obviamente a esa persona, lo que es un habitante de calle, pues no se les puede decir esas palabras. La verdad, sinceramente no sé, yo también conocí esa regla, no sé si de pronto era que, pues obviamente había tenido algunos problemas en la casa al momento de llegar al colegio, pero pues me dio por decirle esas cosas. Y pues claro, de hecho, si no hubiera estado tal vez esa patrulla, quién sabe, tal vez me hubiera podido, claramente, pues me hubiera robado, pero tal vez incluso de esa cuestión de yo haberle respondido de esa manera, él incluso me puede haber dado una puñalada con su arma y pues el resultado hubiera sido otro, hubiera terminado en el hospital. Pueden haber sido muchos factores ahí. ¿Participante tiene alguna anotación sobre el caso? La policía, el puesto de policía se ha cuestionado muchas veces, pero ese día te salvó, compañero. Sí, fue una salvada bastante brava, la verdad. Bueno, creo que ya no habiendo más anotaciones, ahora pasamos con la última historia, que es la mía. Que esta historia, esto fue el año pasado, esto es reciente, esto está fresquito, la verdad. Todo ocurre Recién salió. Sí, por así decirlo, recién salido del horno. Ocurre
cuando me toca acompañar a un familiar por una vacante de trabajo que le salió en la zona alta de Pradera, porque esa vacante la vio en Facebook. Y aquí también esto va con una moraleja también, que es muy cierto ese dicho que dice: de eso tan bueno no dan tanto. Y es que había una vacante que decía que requerían una persona para cocinarle a varias personas, y que le pagaban 3 millones de pesos mensuales. Entonces listo, se contactó con la persona, le dijo dónde era. Para los que no sepan, zona alta del municipio de Pradera es que es una zona montañosa donde tiene injerencia cuando fuimos a ver la vacante, porque yo la acompañé, yo fui en la moto mía, fuimos hasta por arriba. Normal, subimos hasta bien arriba porque dieron la ubicación y esa ubicación no existía, no dio. Primera señal, dieron la ubicación y cuando llegamos a esa ubicación no existía dicho local que supuestamente había dicho que había que llegar. Listo, subimos. El primer día no encontramos nada, nos devolvimos, normal. El familiar se volvió a contactar con la persona para ver qué había pasado, dónde estaba el error, dónde fue que no llegamos bien, a qué ubicación habíamos que llegar. Listo, nos dijeron dónde tenemos que llegar. Perfecto, bueno. Al otro día fuimos de nuevo a esta ubicación normal. Y listo, llegamos, toda la cuestión, toda la vaina ahí. Y en ese momento, listo, nos dieron otra ubicación, otro nombre de otro local y ese local no existía. Entonces se volvió a comunicar con el de la vacante. Y en ese momento dijeron que no, que van a bajar 2 personas a recogernos. A mí se me dio como la mala espina antes de llegar al lugar que algo aquí no cuadraba bien. Primero por el pago que iban a dar, que era más de 3 millones de pesos mensuales. Primero eso. Segundo, que donde nos citaron no existía. Era un lugar que no se encontraba ni en Google Maps. Y tercero, que dijeron que iban a bajar 2 personas a recogernos. Entonces, bueno, al ratico, al momento, llaman de un número telefónico al familiar. Estas personas le dicen que me pasen al teléfono a mí para yo hablar con ellos. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿yo qué voy a hablar con ellos? ¿Yo qué tengo que hablar si yo solamente estoy en plan de acompañamiento? Entonces me van hablando, me va diciendo que no, que yo no era de por allá. Ya nos tenían vistos. Ya nos tenían visto de alguna parte alta de la montaña, porque me describieron cómo iba vestido y en qué moto iba. Porque dijeron que usted está con una camisa tal, que usted anda en una moto color verde con gris. Entonces me van diciendo que no, que habla con que usted no lo hemos visto por acá, que usted no es de por estos lados. Entonces ellos pensaron que yo era un militar encubierto. Entonces apenas me dijeron eso, yo le dije al familiar: súbase, vámonos. No fuimos volados de esa moto. Vea, sin mentirles, en esa moto, porque eso era pura bajada, nos fuimos de ahí para abajo volados en esa moto. Y eso que fue en puro callejón de tierra, piedra, hueco. Yo no sé cómo no nos caímos en esa moto, porque eso era para que nos hubiéramos caído en esa moto. Bueno, porque en esas motos enduro son específicamente para esos terrenos. Son para terrenos rocosos, donde hay huecos y todo eso. Donde hubiera sido en otra clase de moto, hablando señoritera, hablando una scooter, no hubiéramos vivido para contar ese momento. Ninguna empresa te va a citar a un sitio lejano, a una montaña, para una entrevista de trabajo. Primero, esa es la primera sospecha. La segunda sospecha era el salario. Entonces, eso es más que todo como una moraleja. Cuando lleguen a ver una vacante como con esas características, que lo citan, no sé, hablando de la ciudad, que lo citan en una parte, en un barrio que sea como bastante peligroso,
y que estén dando como una buena remuneración por el trabajo, sospechen. Parce, ¿lo volvieron a llamar? Después de lo que pasó, siguieron llamando, pero ya no contestamos. Ya fuimos a contestar ese teléfono ya cuando llegamos a la zona urbana, que ya llegamos, ya estamos un poco más seguros, ya conteste a ver qué es. Cuando van diciendo que no, ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? dijeron que no, que era el encargado de la seguridad de esa zona. Nosotros que íbamos a saber que esa zona, la seguridad era encargada del ELN. Parce, se salvó. Sí, fue una salvada de loco. Y pues nada, si algún, no sé, pintante de esa zona, comandante de esa vaina está viendo, dele like. Ah, no, no, que no siga. No mentiras, que no nos siga, que no nos siga. Claro. Que no siga. No, que no va. Pero tampoco porque, mejor dicho, no hablemos de ese tema porque es delicado. Es mejor no. Mejor dicho, omitamos. Ya lo que fue. Eso censúrenlo. Por ahí terminemos doxeados por ahí nosotros. Tengo un mejor comentario. Bueno, No, si hacemos el podcast, lo hacemos en puro monte. sí, RM, próxima. RM quería que lo siguieran. RM quería que lo siguieran por todo lado. Y lo siguieron así. No, obvio. Quiere- Lo vamos a seguir, hijo de madre. Pucha, Así sí. que sigan a RM. No, literal, me siguieron. Bueno, eso fue lo que yo quisiera, lo que yo creo que iban a hacer. Pero bueno, muchachos, ¿alguna acotación final ya para dar cierre al programa de hoy, ya que estamos por encima de tiempo? Sinceramente, no tengo nada más que decir. La verdad, me pareció una buena experiencia. De hecho, fue un buen diálogo y incluso de todo lo que hemos hablado, tenemos varios temas para próximos episodios, los cuales serían interesantes destacarlos, estudiarlos y dar nuestra opinión respecto a ellos. Es correcto. Participante anónimo, palabras finales para cerrar el programa el día de hoy. Pues si hay alguna otra cosa más, alguna otra historia más, la verán de pronto en una parte 2 y le dan mucho apoyo, mucho cariño a eso. Eso, Y si siguen a RM, por favor, sigan mucho a RM, en especial si son de por allá. No me eche la gente. Ya saben, síganos por todos lados, por YouTube, por Instagram, por Facebook, La por calle, Twitter, hasta sí. por la calle, En la calle. hasta por el monte. Entonces, monte, pues ¿no? muchas gracias, comenten si En tienen, el monte, en todos lados. Bombarden. comenten si tienen alguna otra historia de adrenalina y peligro. Y pues nada más que decir. Muchas gracias, compañeros, por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por haber participado el día de hoy. Hombre, estas y muchas más historias, quizás en una segunda parte que nosotros tengamos para presentarles. Les agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. Les recuerdo que también nos pueden seguir a través de redes sociales en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo clips. La descripción del TikTok los ven en la descripción del video de YouTube, valga la redundancia. Y recuerden suscribirse a este canal. Así que no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Que sigan siendo felices. Chao, chao.